Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestro Sasenkai de esta semana. Hoy es domingo 15 de marzo y seguimos estudiando juntos el Sutra de las Montañas y las Aguas de nuestro querido maestro Dogen. Así que prepárense porque hoy puede que esté un poco salvaje el viaje. ¿Ok? Así que aquí vamos. Kaishin, por favor. Gracias, Sensei. A mi tuofo a todos, ¿sí? Takesa Nogue, por favor. Dai sai geda puku, muzo fuku dene, hibu nyoraikyo, kodo shoshuyo, manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma. Visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai sai geda puku, muzo fuku dene, hibu nyoraikyo, kodo shoshuyo. Tomamos refugio en los tres tesoros, en español. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokitesvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría. Percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Uyariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra,
Todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va, aún dentro del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita, canta este mantra y proclama: Yate, yate, para samyate, bojiso acá. Hanya Shingyo. Makahanya Haramita Shingyo. Kanji Saibo Sasuyo Jinhanya Haramita Shisho Kengo Onkai Kudo Isaiku Yakushari Shikifu Ikukufu Ijiki Jiki Zokuze Kuku Zokuze Jiki Yusoyo Shiki Yakubunyo Se Jari Jise Shohoku Sofu Shofu Metsufu Kufu Yofu Sofu Gense Koku Chumu Shikimu Yusoyo Shikimu Genni Vise Jinnimu Shiki Shoko Mi Sokuho Mu Genkai Nai Shimu Ishiki Kai Mu Myo Yakumu Myo Jinnai Jimu Roshi
Yakumuro jijin mukushu metsudo muchi Yakumu tokui musho toko bodai sata e hanya haramita kojin mugeike komu ukufu ondi saitendo musoku yone hansanse jobutsu e hanya haramita ko toku wa no kutara-san myaku-san bodai kochi hanya haramita sedai jinju zedaimyo juzemu yo juzemu todo shuno yo isai kushin chitsu fukoko setsu hanya haramita shu soku setsu shu watsu yate hara so yate boji so aka hanya shingyo. Zazen? Faltó el icono.
Hacemos una pausa de 5 minutos y regresamos. Por favor, muévanse un poco. Vamos regresando, por favor, amigos.
Muy bien, vamos continuando. Gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura para leer juntos el Sutra de las montañas y las aguas de Eihei Dogen. Es un sutra que es como una colección de pensamientos que tiene Dogen que resultan de sus observaciones de la naturaleza, del mundo que lo rodea, pero también de la naturaleza de la mente humana. Y entonces es un sutra muy poderoso porque nos da como una línea muy clara de cómo percibirnos dentro de un entorno natural, dentro de la realidad que nos rodea, pero al mismo tiempo de ver hacia adentro y entender cómo nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestra poca visión para entender el Dharma nos puede afectar más de lo que pensamos. Y también nos dirige hacia hacer un análisis concienzudo de cómo funcionamos dentro para poder opinar sobre las cosas del universo. Entonces usa la metáfora de las montañas para enseñarnos que para que exista la montaña necesita el observador, necesita existir el observador y viceversa, no son excluyentes, sino que se complementan, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a pensar que las cosas surgen por generación espontánea y no vemos la conexión entre los seres vivos, entre la vida y ni siquiera podemos imaginarnos que existen otro tipo de seres vivos que no seamos nosotros o los mamíferos o las plantas, porque no los vemos, no los podemos tocar, ¿no? Incluso me he encontrado personas que dicen que el yogur que todos comemos, que compramos en el supermercado o que hacemos en casa, que el yogur es un timo, es un engaño porque no existen las bacterias dentro del yogur, ¿no? Porque no las pueden ver. Entonces tenemos como esta forma de entender la vida donde solo está lo que vemos, lo que tocamos, lo que podemos escuchar. Y esta es una manera muy pobre de vivir porque te cierras solo a lo que reportan tus sentidos. Entonces, en este Sutra, Dogen nos dice que el universo es mucho más amplio que solo lo que podemos ver o sentir como individuos. Entonces, la práctica de Shikantaza lo que hace es abrir corazón, abrir mente, abrir todos los sentidos, cancelar los juicios para poder ver la vida en un nivel mucho más profundo, más unificado, um, más unido en vacuidad, ¿no? En los párrafos anteriores, Dogen nos explica entonces que las montañas son seres vivos en movimiento. Nosotros solo podemos percibir este movimiento cuando nos movemos al mismo ritmo de las montañas y esto solo lo logramos en Sazen. Uh, en la sesión pasada, Dogen empezó a discutir cómo funciona el agua y cómo debemos fluir de la misma manera que fluye el agua y cómo a veces no podemos comprender exactamente qué es el agua. Y como no comprendemos esta parte natural tan importante, difícilmente nos comprendemos a nosotros mismos. Así que en los párrafos que vamos a leer hoy juntos, Dogen sigue discutiendo la naturaleza del agua y hace una analogía de cómo no comprender el agua hace que no comprendas a los seres vivos que te rodean y el resultado es muy interesante y parece como que nos está regañando desde el pasado. Y quizá en parte es cierto, pero también nos ayuda mucho a abrir los ojos y abrir el corazón. Entonces el párrafo que nos toca hoy comienza diciendo, el Wentzu, el Tao del agua ascendiendo al cielo, se convierte en agua y rocío. Descendiendo a la tierra, se convierte en ríos y corrientes. Se dice de tal manera incluso en el mundo ordinario. Sería una verdadera vergüenza si aquellos que se llaman a sí mismos descendientes de los Budas y ancestros fueran más estúpidos que la persona común. Este pasaje dice que, aunque el camino del agua es desconocido para el agua funciona de hecho como agua. Ascendiendo al cielo se convierte en lluvia y rocío. Nos deberíamos dar cuenta de que el agua escala a lo más elevado de los cielos en las más elevadas moradas, convirtiéndose en lluvia y rocío. Y la lluvia y rocío tienen varias formas, de acuerdo a los diversos mundos. Decir que hay lugares donde el agua no llega es la enseñanza de los Shravaka del pequeño vehículo, o la falsa enseñanza de aquellos que están fuera de la vía. El agua se extiende en llamas, se extiende en pensamiento, razón y discriminación, se extiende en conciencia y naturaleza de Buda. Aquí hay varias cosas que desempacar para poder entender lo que nos dice Dogen.
Um, Cuando emitimos un juicio sobre una persona, juzgamos con base en lo que podemos observar o en lo que podemos leer de la persona, pero difícilmente contemplamos la totalidad de la persona. Es muy fácil decir que esta persona es estúpida, es muy, muy fácil decir con base en un error que cometió, pero nunca podemos ver lo que llevó a la persona a cometer el error, cómo se siente la persona, qué hay detrás, cuál es su historia, cómo fue educado, le duele algo, tiene alguna enfermedad no diagnosticada, está sufriendo por algo. Es una persona que tiene una historia tan complicada que no podemos ver, ni siquiera nos la podemos imaginar. Y el resultado de las acciones de una persona para nosotros es la materia prima con la que juzgamos a la persona, pero no sabemos exactamente qué hay detrás. Es súper difícil. Aquí Dogen nos está diciendo que cuando vemos el agua, solo vemos un instante atrapado en el tiempo del agua, pero eso no define al agua. El agua es súper complicada de definir, tan difícil de definir como el zen. Por supuesto, cuando somos niños estudiamos el ciclo del agua en la escuela y más o menos nos da una idea de que el agua es un poquito más compleja de lo que ves en un vaso o de lo que ves en la lluvia. El agua tiene muchas formas, tiene muchas instancias, hay un montón de fenómenos que colaboran para que el agua exista. Um, no podemos entender 100% el agua por más ciencia que estudies. Hay alguna parte del fenómeno que es el agua que no conoces. Entonces no puedes decir que toda el agua moja, porque qué tal si está convertida en hielo o qué tal si está convertida en vapor. No puedes decir que el agua está fuera de ti porque estás compuesto de agua. No puedes decir que el agua no está en la madera que se está quemando porque hay agua en la madera que se quema. Así que definir al agua de una manera absoluta es encerrarnos en nuestro propio pensamiento porque no podemos comprender honestamente cómo funciona el 100% del agua. Ahora, el agua no necesita la palabra agua para existir. Dogen dice, agua puede ser lluvia, puede ser vapor, puede ser rocío, pero finalmente el agua no tiene conciencia de estas palabras, pero cumple su función de agua. Las personas que te rodean las puedes definir con una palabra, puedes tratar de entenderlas, pero a las personas no les importa lo que tú opines sobre ellos. Las personas cumplen su función de personas, con sus historias, con sus bagajes, con sus pensamientos, sus dolores o sus felicidades, lo que sea, ¿no? Somos seres muy complejos y no podemos encasillar a alguien en una palabra o en una idea, a menos que estés dispuesto a conocer el 100% de una persona, pero no te alcanzaría la vida para esto, ¿no? Entonces, lo más que podemos hacer es solo sentarnos en silencio y observar. Observar con un corazón abierto a que no podemos conocer todo, pero sí podemos disfrutarlo todo, sí podemos ser parte del todo. El punto es que en el momento en que empiezas a clasificar y a catalogar, en ese momento empiezas a cerrar tu criterio y limitas tu comprensión y tu disfrute de la vida o tu aprendizaje de las cosas que se presentan ante ti. Y es en realidad muy difícil porque siempre que tenemos pruebas importantes frente a nosotros, desafíos o cosas por disfrutar, si solamente defines una experiencia con una palabra, con un concepto, te estás perdiendo, pues, no sé, la mayor parte de todo lo que está enfrente de ti o todo el aprendizaje que la vida trae para ti, ¿no? Ah, entonces, lo que hace nuestra práctica es ayudarnos a calmarnos lo suficiente como para solo observar sin juzgar y entender de una manera profunda, comprender la vida que nos rodea sin necesidad de palabras y solo fluir con la vida. El agua te necesita de la misma forma que tú necesitas de ella, no en un sentido biológico, sino en un sentido de existencia plena, ¿no? Si tú observas el agua adquiere un carácter distinto. Si no la observas, pero lo observa alguien más, el agua tiene otro carácter distinto. En los párrafos que leímos la semana pasada, Dogen dice que el agua es diferente para un dragón que para un pez que para ti. Y esto es cierto, ¿no?
¿Quién tiene la razón en cómo funciona el agua? ¿Quién tiene una palabra absoluta o quién comprende el agua? Todos lo comprendemos de manera distinta. Entonces, una persona necia es alguien que, como dice el Dhammapada también, es una persona que está cerrada, ¿no? A esta comprensión un poquito más amplia de lo que son los fenómenos del universo, incluido tú, incluidas todas las demás personas. Um, el conocimiento común reconoce que el agua está en todas partes. Sin embargo, el punto clave aquí es que el agua no necesita saber que es agua para cumplir su función, para hacer lo que el agua hace, ¿no? El Dharma tiene límites en el sentido de que son los mismos que tu mente le pone al Dharma, ¿no? Si crees que ya lo entendiste todo, es que te falta mucho por entender. Si crees que ya leíste un libro y es suficiente, es cuando más necesitas leer y seguir adelante con tu práctica, ¿no? Ah, buscamos entonces observar el Dharma de la misma forma que observamos el agua en una cascada o en un río o en la lluvia o en el vapor que sale cuando estás calentando agua para un té o un café, ¿no? Solo la observamos, sabemos que es algo que está ahí, es parte de nosotros, es un fenómeno natural, como nosotros lo somos también, y entendemos el agua a un nivel intuitivo y el Dharma también necesita conocerse de un nivel intuitivo. Observamos el Dharma, vemos cómo está en la naturaleza y al liberarnos de juicios, al liberarlo de etiquetas, entonces el Dharma sí está disponible para nosotros. Es decir, la práctica Zen y el Buda Dharma necesitan ser parte de tu experiencia directa de vida. Sí es cierto que hay un tiempo para estudiar, es cierto que hay un tiempo para practicar en Sangha, pero el 100% de tu experiencia de vida es para observar, nutrirte del Dharma, nutrir al Dharma en silencio, solo observando, siendo parte de este gran espectáculo que es la vida y el Dharma y la realidad misma, ¿no? Entonces, bueno, aquí Dogen nos dice, observa el agua, trata de observarla en su totalidad, sin poner etiquetas, porque el agua no es como lo que está en tu vaso o no es lo que está en un río, es algo mucho más grande, más complejo, que está por todos lados. Pero aún el agua es tan compleja porque en cada gota de agua hay un universo completo. Y quizá dentro de estos universos hay universos completos que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Así que entonces Dogen convierte su observación del agua en la teoría de los multiversos. Pero los multiversos no es como las películas de Marvel, ¿no? No es como que puedes brincar de uno a otro y no es que sucedan de una manera mágica o que necesites una tecnología disruptiva para poder viajar entre universos. Es más como la observación de la vida y entender que dentro de tu propio cuerpo incluso hay muchos universos y posiblemente estos universos no estén conscientes de que te forman a ti. Por ejemplo, y esto ya lo he puesto como ejemplo algunas otras ocasiones, en tus intestinos hay bacterias que te forman y los intestinos son un universo completo con sus reglas, con sus funciones y posiblemente las bacterias dentro de tus intestinos y todas las células no tienen conciencia de que son parte de ti, solo viven ahí y es un universo completo. Pero nuestra práctica nos permite observar este universo, nos permite hacernos amigos con la idea de que hay más formas de la realidad allá afuera y que necesitamos estar tan en calma y tan inmóviles para poderlo observar. Las gotas de agua son justo eso, son universos completos. Y entonces un río lleva tantos universos como granos de arena hay en el cosmos, ¿no? Dice Dogen. Descendiendo a la Tierra, el agua se convierte en ríos y corrientes. Nos deberíamos dar cuenta que cuando el agua desciende a la Tierra se convierte en ríos y corrientes y que la esencia de los ríos y corrientes se convierte en sabios. El necio común piensa que el agua siempre está en los ríos, corrientes y mares, pero esto no es así. El agua crea ríos y mares en el mismo agua. Por lo tanto, el agua se encuentra en lugares que no son ríos y mares.
Lo que ocurre es que cuando el agua desciende a la tierra, funciona como ríos y mares. Es más, no deberíamos estudiar que cuando el agua se convierte en ríos y mares, no hay un mundo y una tierra de Buda dentro del agua. Incalculables tierras de Buda se hacen realidad, incluso en una sola gota de agua. Consecuentemente, no es que el agua exista dentro de la tierra de Buda, ni que la tierra de Buda exista en el agua. La existencia del agua no tiene absolutamente nada que ver con los tres tiempos o el mundo del Dharma. Sin embargo, aún siendo así, el koan es el koan de la realización del agua. Entonces, si observas el agua y piensas que la dominas y que la conoces al 100%, pero no reconoces que en cada gota de agua hay universos completos, te estás perdiendo la mayoría del concepto que es el agua. Pero más allá es el hecho de reconocer que el agua no solo está en los ríos, en la lluvia o en tu taza, sino que el agua se extiende a todos los rincones de tu experiencia de vida, ¿no? La humedad en el ambiente, ¿qué crees que es? Es agua. Nos quejamos de la humedad del ambiente, ¿no? Y si tienes algo como artritis, la humedad puede ser horrible para tus articulaciones. Um, pero no es otra cosa más que agua manifestándose en el agua de tu cuerpo, ¿no? Aquí hay como ligas muy interesantes en la medicina china, pero no vamos a entrar en eso porque es un mundo completo también. Pero cada gota de agua tiene un universo completo. Si solo ves el agua por lo que hay en tu vaso, te estás perdiendo de toda esta riqueza de la realidad que te compone y de la realidad a la que perteneces, ¿no? Entonces, el verdadero Juan del agua no es solo decir, existe el ciclo del agua, sino que es como reconocer en silencio la grandeza, la ubicuidad, la naturaleza búdica del agua, porque esa naturaleza búdica es tu misma naturaleza búdica también. ¿Y cuál es la naturaleza búdica? Qué bueno que preguntan porque ya saben la respuesta, es vacuidad. Así que el agua está vacía en el mismo sentido que tú estás vacía. No porque no existas o no importes, sino porque si sueltas los pensamientos, si sueltas tu nombre, si sueltas tus títulos, lo que existe es vacuidad. Y la misma vacuidad que puedes observar en el agua, en el sol, en la tierra que pisas, ¿no? Todo está carente de juicio y de significado cuando empiezas a soltar los pensamientos. Entonces aquí Dogen eh, nos dice que una sola gota de agua contiene mundos búdicos. El agua es una realidad que trasciende los tres tiempos, nos dice el pasado, el presente y el futuro. Porque el agua solo puede existir en este momento. Cuando observas pasar las aguas de un río, es un momento tan breve el agua que está frente de ti que no lo puedes capturar de ninguna manera. Puedes llenar un vaso con el agua del río y más o menos tienes ahí un poquito de ese tiempo, pero el agua sigue su cauce. Solo pasa, pasa, pasa y no puedes capturarla, no puedes asirla de ninguna manera. Entonces solo puedes presenciar instante tras instante el paso del agua, sin etiquetas y sin juicios, porque solo es lo que es y listo, hace su función y nada más. Tú eres igual, las personas que te rodean son iguales. Claro, necesitamos la palabra agua para designar el fenómeno que está frente a nosotros o dentro de nosotros. Necesitas un nombre para designar a las personas que te rodean y esto es positivo porque es la manera en la que navegamos el mundo, es la manera en la que comprendemos el mundo, pero en algún momento estas etiquetas que asignamos empiezan a costar nuestra tranquilidad porque pensamos que el agua solo se ciñe o solo se limita a la palabra agua, o Juan solo se limita a la palabra Juan sin ver la enormidad y la interconexión de universos que es una persona Juan, o María, o quien quieras, ¿no? La práctica no es algo que hacemos dentro de la vida. La práctica es la manera en la que creas el mundo que quieres vivir. Cada vez que seguimos la vía del bodhisattva, ayudamos a los demás, cultivamos las paramitas o vivimos por los preceptos, estamos creando un mundo
en donde soltamos las etiquetas y solo colaboramos para que el mundo siga adelante, para que la vida pueda seguir prosperando. Nuestra práctica también nos lleva a nunca jamás menospreciar lo pequeño. Lo que parece que no tiene significado, a veces es lo que sostiene la realidad a tu alrededor. Lo que parece que no tiene ninguna especie de valor, a veces es el detalle más hermoso que puede cimentar una relación o un pacto de negocios, ¿no? Dogen nos enseña a ver estos pequeños detalles que parece que son de poco valor, pero todo forma parte de Buda, ¿no? Y el agua es así, la desperdiciamos, no le damos el valor que queremos, la dejamos pasar y a veces ni siquiera la disfrutamos, pero el agua es preciosa. No por el rollo ecologista de que nos vamos a quedar sin agua, no, sino solo porque es este precioso momento en el tiempo, que si no lo puedes ver, se va y no regresa. Vas a tener otros instantes después, ¿cierto? Pero este momento se va. Así que, ¿dónde está tu atención? ¿No? La práctica Zen nos permite como estacionarnos y poder ver todo esto sin etiquetas, ¿no? Y de esta forma el agua se convierte en algo que es parte de ti, trasciende las etiquetas y solo es parte de la experiencia. Y tú puedes colaborar con la experiencia también. El Dharma es igual. Está ahí, no lo puedes etiquetar por mucho tiempo. Tienes que vivirlo, experimentarlo, practicarlo en la vida cotidiana y no limitarlo a un solo concepto, ¿no? El siguiente párrafo es un poco largo y habla sobre cómo el agua también puede representar el cuerpo de los ancestros. Allí donde estén los budas y los ancestros, el agua siempre está allí. Allí donde haya agua, siempre aparecen los budas y los ancestros. Por lo tanto, los budas y los ancestros han asumido el agua como su propio cuerpo y mente, su propio pensamiento. De esta manera, entonces, la idea de que el agua no sube hacia arriba no se encuentra ni en las escrituras budistas ni no budistas. El camino del agua penetra por todos lados, arriba y abajo, verticalmente y horizontalmente. Aún así, en los sutras se dice que el fuego y el viento van hacia arriba, mientras que la tierra y el agua van hacia abajo. Pero este arriba y abajo requiere cierto estudio. El estudio del arriba y abajo de la vía del Buda. En la vía del Buda se considera abajo, allá donde va la tierra y el agua, pero aquí abajo no quiere decir un sitio donde van la tierra y el agua. Allá donde el fuego y el viento van es arriba, mientras que el mundo del Dharma no se conecta necesariamente con arriba y abajo o las cuatro direcciones. Simplemente en función de los 4, 5 o 6 elementos establecemos provisionalmente un mundo del Dharma con direcciones. No es que el cielo de la no concepción esté arriba y que el infierno Avicii esté abajo. El infierno comprende todo el mundo del Dharma. El cielo, el no pensamiento comprende todo el mundo del Dharma. Aquí Dogen nos redefine las direcciones espaciales, de arriba a abajo, izquierda a derecha, cielo e infierno, ¿no? Donde estás ahora mismo es la totalidad. Y siempre también recurro a este ejercicio porque es interesante. Kaishin y Keido, ¿me pueden decir dónde es arriba? Señalen con su dedo. Ajá. Pero ustedes están en un error porque ustedes están del otro lado del planeta. Yo estoy en el hemisferio norte, por lo tanto mi arriba es más valioso que el de ustedes. Waji, ¿me puedes decir dónde es arriba, por favor? Ajá, pero Guay está en España, entonces el arriba de Guay está como para acá, ¿no? Apuntando hacia otro lado, que no debería ser arriba. Sin embargo, en todos los casos, con todos nosotros aquí presentes, arriba es una dirección muy clara. ¿Quién tiene razón? Todos. ¿Qué arriba es más valioso? Todos son exactamente igual de valiosos, igual de importantes. Porque en este momento vivimos en la totalidad del universo, ¿no?
Am, Dice Dogen que donde estén los Budas está el agua, y donde está el agua están los ancestros, porque el agua es la totalidad del universo. Los ancestros son la totalidad del Dharma. Cuando nos sentamos en Sazen, Bodhisattvas, Mahasattvas, todos los Budas a lo largo de todos los universos, estamos sentados al mismo tiempo, practicando juntos. Aquí Dogen rompe el concepto de universos y de tiempo y espacio para unirnos a todos en un solo instante, a través de universos, a través de realidad. Estamos solo aquí todos juntos. Ah, Cuando ves el agua, estás viendo la historia del planeta Tierra, por si no lo habías pensado. Cuando ves correr el agua en las montañas o cuando ves montañas, estás viendo lo que antes fueron océanos, ¿no? Hay muchas historias y anécdotas de gente que va a las montañas nevadas en Nepal o los Pirineos y escarban un poco y encuentran fósiles marinos, ¿no? Caracoles o trilobites y criaturas que millones de años existieron ahí porque eso era fondo del mar. Así que cuando ves el agua, estás viendo en realidad a toda la historia de la Tierra, estás viendo a todos los ancestros manifestados, estás viendo toda la filosofía del Tao, toda la filosofía del budismo en un solo fenómeno. Solo una mente tranquila con la práctica de Sazen lo puede ver. Puedes definir el agua como buena o mala, pero en ese momento pierdes su totalidad. Solo cuando observas el agua, eres parte del agua en silencio, puedes ver todos estos mensajes, todos estos universos entretejidos. Entonces, arriba y abajo son solo etiquetas para limitar la totalidad que estamos viviendo. Ya sea España, Chile, Uruguay, Colombia, estamos en una sola totalidad. Todas las formas de vista sobre el universo son válidas, todas las opiniones son válidas, pero al mismo tiempo soltamos las opiniones en esta práctica. Cuando practicamos Zen, dejamos de mirar hacia arriba y hacia abajo, dejamos de buscar izquierda o derecha, dejamos de tenerle miedo al infierno y dejamos de buscar nuestra entrada al nirvana o al cielo o a la tierra pura del Buda. Donde estás ahora en este momento es la totalidad, es lo único que existe. A todos nos da miedo el futuro, sí. A todos nos deprime el pasado, sí. Es parte de la condición humana. Pero hay un punto en nuestra práctica donde podemos justo ver que este instante es la totalidad, este instante es Buda. La mente de todos los Budas fluye desde nuestros pies hasta la coronilla y de regreso. No hay direcciones hacia dónde llevar la práctica porque ya estás donde necesitas estar. A veces nos cuesta mucho trabajo entender un sutra, nos cuesta mucho trabajo entender por qué el maestro hizo esto o aquello. Uh, y quizás parte del reto de la condición humana, ¿no? Como cuestionarlo todo y tratar de buscar las razones de por qué pasan las cosas. Pero si guardas un poquito de silencio y te pones inmóvil, obvio, shikantasa, te vas a dar cuenta de que está bien, puedes estar en paz, puedes estar bien con todo lo que sucede, aunque parezcan retos tremendos para la humanidad o retos personales, ¿no? Mm, Dice Dogen que en la vía del Buda y el mundo del Dharma no se conecta necesariamente con arriba y abajo, porque trasciende arriba y abajo. El mundo del Buda abarca arriba y abajo, izquierda, derecha, presente, pasado y futuro, todo al mismo tiempo. Montañas, agua, moléculas, universos dentro del agua, universos dentro de la montaña. Todo está contenido en este instante. Tiempo es ser, también nos dice Dogen, ¿no? Entonces, si perteneces a un ser mucho más grande, que es el cosmos, el mismo universo, entonces no hay nada que encontrar. No hay ninguna dirección de dónde ir. Ya estás donde tienes que estar. Has llegado a casa, ¿no? Siguiente párrafo habla sobre
la verdad de los palacios de los dragones. Sin embargo, cuando los dragones y peces ven el agua como un palacio, igual que cuando los humanos ven palacios, no lo ven como agua fluyendo. Y si algún observador fuera a explicarles que su palacio es agua fluyendo, estarían tan asombrados como nosotros ahora al escuchar que las montañas fluyen. Aún así, habría sin duda algunos dragones y peces quienes aceptarían tal explicación sobre las verjas, escaleras y columnas de los palacios y pabellones. Deberíamos considerar detenidamente una y otra vez la razón para ello. Si nuestro estudio no se libera de estos límites, entonces no nos hemos liberado del cuerpo y de la mente de la persona común. No hemos comprendido plenamente la tierra de los budas y ancestros. No hemos comprendido plenamente la tierra de la persona común. No hemos comprendido plenamente aún el palacio de la persona común. Aquí Dogen utiliza el asombro como una enseñanza. Si a un dragón le dices que su palacio solo es un charco de agua, el dragón te va a decir que no es cierto. El dragón va a tratar de mantenerse aferrado a la idea de que su palacio es la morada última, ¿no? Pero tú lo que ves es un charco de agua. Si le dices a un pez que su estanque es solo un estanque y no vale nada, pues el pez te va a decir que no, porque eso es donde habita, es su vida, ¿no? Si yo te digo que tu casa es una posilga, ¿te ofenderías? Por supuesto, claro que te ofendes. ¿Por qué? Porque es tu casa, es tu refugio, tu lugar seguro, te ha costado mucho trabajo tenerla, mantenerla, decorarla, limpiarla, ¿no? Pero quizá para mí tu casa no vale nada. Esto nos dice que mm, aferrarnos a las palabras y tratar de explicarle a otra persona tu punto de vista a veces puede ser contraproducente porque tu punto de vista no es la verdad última, solamente es tu apreciación de las cosas. El Zen entonces te da la oportunidad de ver tu propia práctica como algo mucho más libre y te hace ver que aunque a veces se sienta como un palacio, como algo muy cómodo, quizá te hace falta un poquito más de trabajo para sentirla como algo mucho más grande, más cómodo. Al mismo tiempo te permite ver la práctica de otras personas y darte cuenta de que no puedes tú criticar, no puedes tú comentar sobre la práctica de otros, ¿no? A menos que te pregunten la opinión, ¿no? Pero así como aferrarte a decir que la práctica del vecino no está bien porque le hace falta sasen o porque no ha leído tales libros, um, no tienes ese derecho, honestamente. A menos que te pregunten la opinión, claro, ¿no? Entonces, eso aplica para los fenómenos del universo, para nuestra práctica, para cómo nos relacionamos con los demás. Um, y quizá cuando recibimos algún comentario, te des cuenta de que, porque Dogen nos dice, ¿no? Quizá un pez sí está escuchando el mensaje y dice, oh, es cierto, vivo en un estanque un poquito sucio. Quizá tiene razón. Y eso te permite como abrir un poco más la perspectiva, ¿no? Mm, En los últimos años, aquí en México, ha habido una migración de personas de Corea y empiezan a vivir en México. Y es muy curioso el fenómeno porque al día de hoy Corea es uno de los países que más presión pone sobre la gente, ¿no? Tienen que ser bonitos, perfectos, exitosos, tienen que estudiar en las mejores universidades, tienen que ir a las mejores empresas. Entonces, las personas en Corea están con una depresión horrible y con problemas de ansiedad porque tienen mucha presión social. Y se ha dado el fenómeno de que muchas personas de Corea vienen a México o a algún país de América Latina y se dan cuenta de que esas presiones aquí simplemente no existen, ¿no? Pueden buscar, hay muchos videos de YouTube de personas que hacen esto, eh, que descubren la libertad que existe fuera de Corea y en particular en los países latinoamericanos, porque aquí no hay tal cosa como esa presión, ¿no? Y es curioso porque
cuando vemos, por ejemplo, México a través de los ojos de una persona de Corea, nosotros los mexicanos nos quejamos muchísimo de México. Es así, todos los mexicanos decimos que es el peor lugar del mundo, pero a través de los ojos de una persona de Corea, te das cuenta de que, oh, tengo libertades que no sabía que existían. Tengo comida que en Corea solamente la gente muy rica puede pagar y para mí cuesta solo unas monedas. Tengo libertades, lugares a donde ir, uh, puedo moverme libremente. La gente me critica, pero no al grado en que critican a la gente en Corea y de pronto se dan cuenta de que existe otro punto de vista y a nosotros nos hacen ver nuestro estanque como un palacio, ¿no? Porque necesitamos otro punto de vista a veces para abrir nuestra conciencia de que quizá no estabas tan mal como pensabas, ¿no? Entonces, este párrafo, Dogen nos ayuda a ver la vida con otra perspectiva. A veces nos encerramos demasiado en la autocrítica o nos encerramos demasiado a la crítica de los demás. Pero si lo soltamos, nos escuchamos a nosotros mismos y escuchamos a los demás, quizá nuestro estanque, nuestra práctica, nuestro trabajo, nuestras relaciones personales, quizá no están tan mal como pensábamos. O quizá nos hace falta ajustar cosas, ¿no? También. Pero finalmente es como solo estar en paz con lo que hay. Saber que es posible mejorar, saber que es posible aceptar y agradecer lo que hay, pero como ver las cosas desde una perspectiva no tan apegada a las emociones o los juicios, sino un poquito más libre. Y esto nos ayuda también a ver nuestra propia práctica como algo un poquito más libre, ¿no? Tu sentido de identidad y tus problemas parecen sólidos, como columnas de un palacio, pero cuando los vemos con los ojos del Dharma, entonces vemos que todo es fluido, que todo es cambio, que todo es impermanente, que todo es vacuidad. Así que si aprendemos esta fluidez de opinión, de juicio, de crítica en nuestra propia vida, con nuestros propios cuerpos, podemos ver que los ancestros del Dharma se manifiestan en nuestra práctica cotidiana. Nos sentamos con el Buda, toda la gente que nos rodea es Buda, todos los seres vivos son Buda, todas las experiencias son Buda, y si las criticas, estás criticando al Buda. Entonces aceptamos toda esta pluralidad, diversidad, ¿no? Y nos sentamos en silencio para observarla. Y bueno, repito, no se trata como de, sí estoy aceptando que estoy sufriendo y ya se acabó la vida, no. Es como, ok, hay retos en este momento, pero puedo hacer mucho sin el drama dentro de mí, ¿no? Sí nos da tiempo para el último párrafo. Dice, si bien los humanos hemos entendido profundamente que se da en los mares y ríos como agua, aún no sabemos qué entienden y usan como agua los dragones, peces y otros seres. No asuman de manera necia que todos los seres deben usar agua como la usamos, perdón, como nosotros entendemos el agua. Cuando aquellos que estudian la vía de los Budas buscan aprender sobre el agua, no deberían apegarse al agua de los humanos, deberían más bien estudiar el agua de la vía de los Budas. Deberíamos estudiar la manera en que vemos el agua utilizada por los Budas y ancestros. Deberíamos estudiar si es que al interior de la casa de los Budas y ancestros hay o no agua. Este párrafo habla sobre la humildad de nuestra percepción. Dogen aquí nos está pidiendo que no seamos arrogantes, creyendo que nuestra definición humana de agua o de Dharma o de matemáticas o de ingeniería o de religión, lo que sea, es la única opinión que debería haber. Como practicantes del Dharma, nuestra tarea es estudiar, observar sin apegos, sin juicios, cómo las personas perciben su vida, cómo viven su vida, cómo los seres vivos viven su vida. Porque en la medida de que nosotros observemos eso, también estamos observándonos a nosotros mismos, porque los seres que nos rodean son un espejo de nosotros. Cuando investigamos la realidad, estamos investigándonos a nosotros mismos, porque nos estamos olvidando de nosotros mismos. Esto es Genjokon, por si se lo estaban preguntando. Entonces, investigamos
y observamos, contemplamos un arroyo o una montaña y solo la vemos por lo que es. La montaña te necesita a ti de la misma forma que tú necesitas la montaña. El agua te necesita a ti y viceversa, ¿no? Así que no nos conformamos solo con catalogar las cosas del universo, sino nos preguntamos cómo vería el Buda esta situación, cómo vería el Buda este fenómeno. Pues a través de la vacuidad, a través de mirar el mundo con ojos de vacuidad, con compasión, mucho más allá de nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestros juicios, ¿no? Tratamos de mantener una mente en calma lo más que se pueda, porque a veces, y yo soy el primero que me gana la emoción y la pensadera, pero al final nos sentamos en Sazen, solo observamos, y esto nos permite tener un punto de vista un poquito más abierto. Así que ver el agua fluir es un ejercicio interesante desde este punto de vista del Zen, ¿no? Porque podemos dejar fluir pensamientos aferra, aversiones, autoengaños, ¿no? Es como solo estar en paz con las cosas como son en este momento, porque el agua pasa tan rápido que no la puedes capturar, solo puedes estar presente en este momento, solo puedes estar presente con tus emociones, con las personas que te rodean, con los fenómenos de la naturaleza, mucho más allá de tus conceptos. Y cuando estudiamos el Buda Dharma, sucede igual. Si lo catalogas con solo palabras, te lo vas a perder y te va a faltar. Si lo lees con una mente abierta, aunque no lo entiendas al 100%, deja algo, deja una semilla en tu corazón que tarde que temprano va a florecer, ¿no? Mm. Muy bien, amigos. Como ven, estuvo un poquito salvaje, así que vamos a ver, ¿tienen preguntas? Oh, oh cielos, sí. Ok, no sé si podemos terminar todas. Dice Jordi, en Sassen podemos ver cómo el yo desvanece y uno se queda como observador, pero si somos el yo, entonces tampoco somos el observador. Si no somos el yo, tampoco somos el observador. Pues no necesariamente, pero puede ser Buda. Y acuérdate que Buda es como algo completo. Entonces, si disuelves el yo, solo queda Buda. Es como una sola experiencia. Arriba y abajo, dice Jordi. He oído hablar un sitio de México donde el agua sube la montaña por efecto de la gravedad, pero entonces estamos subiendo o bajando la montaña. Bueno, esta es una discusión retórica un poco complicada, pero solo estás donde necesitas estar. Que quieras subir o que quieras bajar es otra historia, pero ya sea un paso atrás o un paso hacia adelante, solo estás donde necesitas llegar y todas las llegadas son perfectas. Nada que agregar, nada que quitar, ¿no? José dice, la Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene los tres estados como sólido, líquido y gaseoso. Uh, no sé, mis conocimientos de ciencia no son tan amplios, pero quizá es posible. Pancho dice, hace mucho leí un estudio que decía que en un vaso de agua hay agua de cuerpo de dinosaurios y muchos otros seres vivos, así que Venerable Dogen tenía razón. Los budas y patriarcas están en un vaso de agua y también los toreros muertos tienen razón. José dice, hay más moléculas en una taza de un cuarto de litro de agua que tazas de un cuarto de litro en todos los océanos de la Tierra. Oh, sí, muy cierto, muy cierto. Jordi dice, esto me ha ayudado a darme cuenta cuánto contenido de Budas puede conllevar una taza de café. Uno, todo es Buda. Dos, las causas y condiciones para que haga café. Tres, el esfuerzo de otras personas para que nosotros pudiéramos ser afortunados de preparar y tomar esa taza de café. No me hagas comenzar con la historia del café porque me apasiona, es maravillosa. La historia del café es la historia de la humanidad. Así, ¿no? Entonces, cada vez que tomas una taza de café, estás compartiendo millones de historias, millones de situaciones que han llevado a que tengamos esta civilización.
Algún día hablaremos con mucha profundidad al respecto porque de verdad es apasionante. José dice, sin embargo, la profundidad del sentido del agua es otra cosa. El Zen lo cuenta de una manera sabia y llena de vida. Muchas gracias. Sí, sí, en el Zen podemos encontrar ese tipo de mensajes. Adriana dice, Sassen te ayuda a cambiar la perspectiva y ver que las cosas no son como las contamos o nos las cuentan. Eso quita mucho peso de encima de nuestros juicios y creencias. Sí, claro, porque te libera, ¿no? Te ayuda a ver las cosas un poquito menos apegadas. Mm, Jenin dice, ¿tiempo ser es equivalente a espacio-tiempo? Bueno, claro, porque tú ocupas un lugar en el espacio. Al mismo tiempo eres espacio, al mismo tiempo eres tiempo, al mismo tiempo eres tú, pero al mismo tiempo eres Buda. Es, hijo de... Es, Mm, trato este tema porque he estado leyendo cosas sobre el tema de, de la gravedad y lo que mm, influencia, lo que condiciona, ¿no? El tiempo y el espacio, ¿no? mm. Dijéramos, todas estas cosas. Están hablando del tema de la relatividad, sobre todo este tema, ¿no? Entonces hay un paralelismo, Claro. veo. Sí, sí, sí. Y justo me gusta mucho tocar el tema de gravedad también porque es como de estos valores del universo que solo están ahí y que nos forman, pero nunca le damos el crédito suficiente. Y la práctica Zen te permite justo sentirlo, ¿no? Como con un nivel más vivencial, más dentro de uno. Y pues eso pasa con muchos fenómenos de la naturaleza. Si solo dices fuerza de gravedad, como que lo estás limitando, porque fuerza de gravedad es lo que genera el tipo de vida que tenemos, el tipo de mundo que tenemos, ¿no? Solo que no lo vemos demasiado bien o demasiado abiertos. Mm, Gracias. Hijo dice, Krishnamurti dice que cuando un niño aprende que un pájaro se llama pájaro, desde ese momento deja de ver el pájaro para siempre. Correcto, se acaba la mente de principiante, ¿no? Cuando empezamos a usar el vocabulario. Por eso nuestra práctica nos permite liberarnos de la palabrería. Si la usamos palabras, obvio, las necesitamos, pero le damos el valor que merecen las palabras. No nos casamos demasiado con los significados. Mm. Pancho dice, no recuerdo bien en qué planeta del sistema solar, en lugar de llover agua, llueven diamantes. Y eso encaja con lo que dice Dogen sobre las percepciones. ¿Llueven diamantes? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dime qué planeta es. Me los traigo de regreso y ya tenemos templo de oro. Así, dice Koyu. Cuando queremos criticar o dar un consejo, practicar que nuestra mente diga, mejor no digas nada, eso sería el mejor consejo para la persona. Seguiremos practicando el silencio. Um, Alguna vez tuve una discusión con una persona y le decía yo que el mejor consejo es el que no das, porque difícilmente la gente está dispuesta a escuchar tus consejos, ¿no? Porque pues, no todos queremos que critiquen nuestra vida o que nos digan cómo hacer las cosas. Pero más bien la práctica nos permite estar atentos para dar el consejo cuando nos lo piden. Y entonces sí, podemos, como que nos abren la puerta para poder expresarnos. No necesariamente, como dice Kedo, de que calladito nos vemos más bonitos, sino más bien como respetar el espacio de las personas. Y creo que sí es válido criticar, porque la crítica nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, hablando de cine, ¿no? O hablando de café. Tú puedes criticar el cine y el café sin ofender a las personas. Puedes criticar como la obra, ¿no? Pero no haces un ad hominem y atacas a la persona, sino más como decir qué te gustó, qué no te gustó, qué le faltó y así, pero no de una manera destructiva. Creo que eso sí es bastante válido. Puedes criticar entonces en ese sentido, pero no de una manera destructiva, no, no a nivel de chisme, ¿no? ¿Te fijaste con el vestido fulana como iba así? Parecía, ya sabes, piñata, cosas así que decimos. Um, Más como, creo que crítica constructiva es parte de la experiencia humana, ¿no? Y estas discusiones son valiosas. Sin embargo, a veces hay que esperar a que nos pidan la opinión porque no toda la gente está
dispuesta, ¿no? Dice Koyu, a los Leo nos cuesta mucho trabajo quedarnos con las cosas. Supongo que sí. No, gracias, Koyu. Hijo dice, a no ser que ese niño más adelante practique shikantaza. Sí. Jinin dice, el caso de los coreanos no es una extrapolación de herencia o cultura confucianista. Eh, Hablando solo los coreanos es algo súper complejo. Me estoy comiendo el tiempo. Bueno, es algo que no debería decir, pero es algo complejo y muy interesante porque los coreanos estuvieron al borde de la extinción en la guerra contra Estados Unidos. Entonces, para recuperar la nación, se tuvieron que exigir en estos niveles inhumanos para sacar adelante la nación. El problema es que se quedaron con esa tendencia y ahora regresar atrás es muy difícil, ¿no? Uh, Muchas naciones que han estado al borde de la extinción tienen esta característica. Entonces es como interesante de ver. A veces demasiado extremo, pero sí, las exigencias que tienen para sí mismos son tan grandes que pues está colapsando, ¿no? Ya no están teniendo hijos, la nación se está viniendo para abajo y los jóvenes están saliendo de Corea porque no aguantan estas exigencias, ¿no? Pero eh, tiene que ver un poquito con el confucianismo, pero creo que es más con que se quedaron con esta tendencia de recuperar la nación cuando estaban a punto de ser completamente aniquilados en la guerra. Y han estado varias veces al punto de la extinción. Pero bueno, luego hablamos de historia coreana, que es compleja también. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Nos hemos acabado el tiempo. Kashin, por favor, versos finales. Gracias, Sensei. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí ahora, en este momento. Namo Amituofo. Muchísimas gracias. Espero haya sido útil esta charla y bueno, gracias por haber estado una semana más aquí en Sasenkai y nos veremos mañana para más Sasen y próximo domingo también para otro poquito de Sasenkai. Disfruten su día. Muchísimas gracias. Hasta pronto, amigos.